Hola, hoy voy a explicar el funcionamiento y la construcción de una sonda eléctrica para el monitoreo del nivel de agua en pozos, una herramienta sencilla, económica y muy útil para conocer el estado de un acuífero. El objetivo principal de esta sonda es medir la profundidad a la que se encuentra el agua dentro de un pozo. Esta información es fundamental para controlar la disponibilidad del recurso hídrico, detectar problemas de sobreexplotación y evaluar el rendimiento del pozo con el paso del tiempo. El funcionamiento del equipo se basa en un principio eléctrico muy simple. La sonda posee dos terminales metálicos separados entre sí. Mientras permanecen en el aire, el circuito eléctrico está abierto y el zumbador no emite ningún sonido. Sin embargo, cuando la punta de la sonda entra en contacto con el agua actúa como conductor eléctrico y une ambos terminales, cerrando el circuito. En ese momento el zumbador se activa y produce una señal sonora que indica el nivel exacto donde comienza el agua. Para construir esta sonda se utilizan materiales fáciles de conseguir y de bajo costo. Se necesita un cable eléctrico de 2 conductores, 2 baterías de 9 voltios conectadas en serie para obtener una alimentación de 18 voltios, un zumbador piezoeléctrico, una varilla de acero que sirve como peso para mantener la sonda vertical, un tubo plástico protector, tubo termoencogible y un carrete para enrollar el cable. El proceso de construcción es relativamente sencillo. Primero se preparan los 2 conductores del cable dejando las puntas ligeramente separadas y soldadas con estaño para evitar falsos contactos. Luego se fija la varilla de acero, que permite que la sonda descienda fácilmente dentro del pozo. Después se coloca un tubo plástico alrededor de los contactos para evitar que estos toquen accidentalmente las paredes del pozo y produzcan mediciones incorrectas. Este tubo debe tener un pequeño orificio lateral que permita la entrada del agua cuando la sonda se sumerge. Finalmente todo el conjunto se protege con tubo termoencogible, dejando únicamente expuestos los 2 terminales metálicos. El procedimiento de medición también es muy simple. Antes de utilizar la sonda es recomendable limpiar los contactos para evitar la contaminación entre pozos. Luego se baja lentamente la sonda utilizando el carrete. Cuando el zumbador comienza a sonar significa que la punta acaba de tocar el agua. En ese instante se marca el cable a la altura del borde superior del pozo y posteriormente se mide la longitud del cable introducido. Esa distancia corresponde a la profundidad del nivel del agua. Estas mediciones permiten conocer el comportamiento del acuífero a lo largo del tiempo. Si el nivel permanece estable, significa que el sistema se encuentra en equilibrio. Si el nivel desciende continuamente, puede indicar una extracción excesiva de agua, una disminución en la recarga del acuífero o problemas de funcionamiento del pozo. También es posible medir el nivel mientras la bomba está funcionando. Si durante el bombeo el nivel baja demasiado, esto puede indicar que existen incrustaciones, arena o bacterias que están reduciendo la eficiencia del pozo. Por último, es importante realizar un mantenimiento periódico del equipo. Se recomienda revisar el estado del cable, limpiar los contactos metálicos, verificar el funcionamiento del zumbador, sustituir las baterías cuando sea necesario y registrar todas las mediciones en una hoja de control. De esta manera se obtiene un historial que permite analizar la evolución del acuífero y tomar decisiones de mantenimiento antes de que aparezcan problemas graves. En conclusión, la sonda eléctrica para monitoreo de pozos es una herramienta práctica, precisa y de bajo costo que facilita la gestión sostenible de los recursos hídricos. Gracias a su diseño sencillo y a su facilidad de uso, cualquier técnico puede construirla y utilizarla para obtener información confiable sobre el nivel del agua y el estado del pozo, contribuyendo así a una mejor administración del recurso más importante para la vida, el agua. Muchas gracias por su atención. Este guión está pensado para una exposición oral de aproximadamente 5 minutos, utilizando un ritmo de habla normal, entre 600 y 700 palabras. Si lo deseas, también puedo prepararlo como una presentación con diapositivas, indicando qué decir en cada una.